Hola niños, ¿cómo están? Hemos ido hablando sobre las épocas del Perú. Hemos hablado sobre la época pre-inca. Hemos hablado también sobre las épocas inca. Hemos hablado sobre la época de la conquista. Ahora nos toca hablar sobre la época del virreinato. Época del virreinato. Una vez asentados los españoles en tierras incas, se produjeron cambios y muchos de estos cambios eran malos para los incas. Por ejemplo, el abuso de los conquistadores sobre los indígenas. Por otro lado, hubieron grupos de indígenas que se rebelaban, no dejaban a la corona española usar todo su poder y extraer las riquezas de América. Durante la primera década de la conquista, se produjeron resistencia por parte de los incas contra la presencia de los españoles. Los incas se dieron cuenta del gran abuso que hacían los españoles. Entonces los incas decidieron enfrentarse en una lucha contra los españoles, saliendo como ganadores en esta lucha los españoles. Con este acontecimiento se dio fin a la resistencia indígena. En estos años ocurrieron también enfrentamientos entre conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorio, por riqueza y poder. Uno de estos enfrentamientos más importantes se desarrollaron entre los almagristas y los pizarristas. ¿Y a qué se debió esta lucha? Los almagristas, quienes eran hombres de Almagro, sentían que habían recibido mucho menos de riquezas y mando que los pizarristas. Esta lucha fue tan pero tan fuerte que dio por resultado la muerte de Almagro. Niños, los hombres de Almagro no se iban a quedar con los brazos cruzados. Después de la muerte de Almagro, los hombres de Almagro, molestos por los acontecimientos pasados, decidieron ejecutar a Pizarro. En eso los reyes de España se dieron cuenta de que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron tomar el control del territorio de los conquistadores. Los reyes de España mandaron soldados para tomar el control de estos territorios. Los reyes españoles querían controlar todo lo que los conquistadores habían trabajado. Ahora ya los indígenas no tenían que rendir cuenta a los conquistadores. Ahora tenían que rendir cuenta al virrey. Así fue que en el año de 1542, el rey Carlos I, quien después fue Carlos V, este rey promulgó las leyes nuevas y se crearon el virreinato del Perú. Ahora la máxima autoridad del Perú es el virrey. El virrey es enviado por el rey de España. El virreinato del Perú. El virreinato del Perú se extendió por los países que ahora son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Panamá. Con el paso del tiempo se fue modificando el virreinato del Perú. La capital del virreinato del Perú estuvo en Lima. ¿Quiénes fueron los virreyes del Perú? En el Perú hubo 40 virreyes. Entre estos virreyes tenemos al primer virrey del Perú, quien fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey del Perú, quien fue José de la Serna. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres incas ya no tenían autoridad en este territorio. Ahora los indígenas dependían de las decisiones del virrey. Estas decisiones que los virreyes tomaban eran mandadas por el rey de España. Organización social en el virreinato. La organización social en el virreinato estuvo bien definida. En el primer lugar estaban los españoles. En el segundo lugar estaban los criollos. Ellos fueron los hijos de españoles nacidos en América. En este grupo también encontramos a los mestizos. ¿Y quiénes fueron los mestizos? Los mestizos eran los hijos de españoles con indígenas. En el tercer lugar tenemos
a los indígenas. Y en el último lugar tenemos a los esclavos negros y a los mulatos. ¿Qué trajeron los españoles al Perú? Los españoles no vinieron con las manos vacías. Los españoles también aportaron en la cultura peruana. Los españoles trajeron al Perú el castellano, el idioma oficial que ahora tenemos en el Perú. Ellos trajeron también la escritura. No fue en vano la presencia de los españoles en el Perú. Ellos también trajeron la religión católica. Entre todas estas cosas, ellos también trajeron al Perú algunos animales, como por ejemplo la gallina, la vaca, el caballo. Los españoles trajeron también al cerdo. Niños, nosotros sabemos que la carne del cerdo también se utiliza en algunas comidas, así como también la carne de la gallina y de la vaca. Gracias a estas carnes se pudo crear en el Perú deliciosos platos típicos. Los españoles trajeron también al Perú semillas para poder sembrar el trigo, la caña de azúcar, también la uva, entre otras frutas. Niños, la actividad económica del Virreinato del Perú fue la agricultura y principalmente fue la minería. Muy bien, niños, hoy hemos hablado sobre el Virreinato del Perú. Hemos hablado cómo llegó el Virreinato al Perú. Hemos hablado del primer virrey del Perú. El primer virrey del Perú es Blasco Núñez de Vela. Hemos hablado también del último virrey del Perú. El último virrey del Perú es José de la Serna. Hemos hablado sobre la organización social en el virreinato. En la organización social en el virreinato tenemos en primer lugar a los españoles. En segundo lugar están los criollos y los mestizos. En tercer lugar están los indígenas. Y en cuarto lugar están los negros y los mulatos. Niños, hemos hablado también sobre todas las cosas que trajeron los españoles al Perú. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Ahora yo me voy a despedir deseándoles de que se cuiden mucho. Nos vemos en la siguiente clase.